Muy buenos días amigos, amigas, señoras y señores, esperando que tengan un excelente día, mandándoles un saludo fraterno como siempre, en este México donde definitivamente la única piedra en el zapato de nuestra cuarta transformación lo sigue resaltando, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dentro de estas notas que han surgido y a nivel nacional, dentro de tantas cosas que han surgido en juzgados, dentro de tantas situaciones donde se ha visto que la delincuencia ha crecido, que inclusive se les arrestan estas personas, que se les capta en flagrancia o que se les identifica, o que además cuando muchas personas, muchos mexicanos y mexicanas hemos acudido, cuando tenemos un caso de esos, desgraciadamente, y vamos a identificar a estas personas que nos causaron daño o nos robaron, y que nos enteramos que en pocas horas, en algunos días, los dejan ir. La situación de justicia en nuestro país realmente se revela que está muy lejos, se está resistiendo, entonces, a querer hacer las cosas como realmente necesitamos, requerimos urgentemente que así se hagan. En un país donde ese neoliberalismo que atrajo el prianismo, y que muchas personas realmente lo único que les gusta es ganar dinero, pero no hacer su labor, no utilizar la ética, no ser realmente honestos. En este México, por eso reiteramos que estamos así lejos de lograr que nuestra cuarta transformación, en base a un remo, el Poder Judicial, simplemente no lo quieren poner en el agua y remar junto con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, quienes son diputados y senadores. Diputados y senadores, así como nuestro presidente con su muy claro plan de nación, requerimos que nuestro país, en ese aspecto, las autoridades, el Poder Judicial, por favor, nos empiecen a apoyar y no hacer y traer casos como este, como ayer, que el juez ordenó que no se destruya lo construido en el aeropuerto. Hasta donde yo sé, siendo cancelada esa obra porque se pagó, este aeropuerto es la cuarta resolución judicial que obtiene, y en este tema misma que obligan a las autoridades de detener la obra del aeropuerto en Santa Lucía, que es un lugar además que está muy lejos de Texcoco, y que es un lugar donde no se inunda y que por lo tanto las obras se mantienen, dándole simplemente un mantenimiento adecuado, el normal, y no tratando también de desangrar nuestro erario público, porque el hecho de que lo hayan puesto esta obra cocida, donde derruyeron además 600 cerros, que eso sí lo permitió el Poder Judicial, se iba a tener que estar hunde y hunde, iban a haber costos sumamente elevados para mantenerlo a flote, y por ende también querían terminar con una inversión de 67 años en el aeropuerto de siempre allá en la Ciudad de México, el actual denominado Aeropuerto Benito Juárez. Así se establecen las cosas y se establecen legalmente. Se cancelaron los trabajos tras 4 años de obras, y esto fue el 7 de enero del 2019. El gobierno de México anunció oficialmente a través del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espirú, la cancelación definitiva de las obras del nuevo aeropuerto. Aunque desde octubre pasado se decidió suspender el proyecto, las obras continuaron mientras se negociaba la compra de bonos por $1,800 millones, lo cual se dio a finales de noviembre del año pasado, por lo que los $6,000 millones que se debían, hoy ya nada más se deben 4,200, dijo el ingeniero Jiménez Espirú, y aseguró que la idea, porque también se pueden llegar a hacer estos pagos de manera negociada, es ir disminuyendo cada año alrededor de $200 millones. Así, el pasado 27 de diciembre se ordenó al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, responsable del proyecto, que iniciara el proceso para cancelar anticipadamente los contratos.
En vista de que ya se había resuelto el problema de los bonos, se dieron instrucciones de iniciar la cancelación o negociación de los respectivos. En el nuevo Aeropuerto Internacional de México empezó a construirse en el 2014. En su momento se consideró que una de las mayores obras de infraestructura en la historia reciente del país. Sí, pero es una obra que nos dijeron primero, va a costar 20,000 millones de dólares, y a final de cuentas, haciendo realmente cálculos realistas, ese aeropuerto además iba a costar 444,000 millones de pesos. En comparación con lo de Santa Lucía, que hay que adecuarlo, adaptarlo, poniéndole además una nueva pista, junto con los edificios que van para recibir a las personas, a los viajeros y las oficinas, ese aeropuerto va a costar 70,000 millones de pesos. Ya vimos la gran diferencia además. La UNAM confirmó que el aeropuerto donde eligieron estas personas precisamente para obtener esas jugosas ganancias para poderlo mantener a flote, el estudio del Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México confirmó que el aeropuerto, y esto fue precisamente el año pasado, en octubre del año pasado, se está hundiendo. De acuerdo con la investigadora del Centro de Geociencias de la Universidad, Dora Carrión Freire, el subsuelo del nuevo Aeropuerto Internacional de México, que se construye actualmente en la zona federal, es del exlago de Texcoco. La investigadora universitaria considera que la naturaleza lacustre del subsuelo no es apta para sostener un proyecto de esta magnitud y que el tipo de suelo que hace falta para construir un aeropuerto internacional debe de ser más sólido y firme, que es el caso del aeropuerto de Santa Lucía. El suelo de Texcoco no solo es el menos apto, es el peor suelo en el que se podría construir un aeropuerto. Una obra de este tipo requiere un suelo más sólido, firme, y esta área es demasiado inestable para una edificación de esta magnitud. Además, recordemos que los aviones no pesan algunos kilos, pesan toneladas. Un 747 pesa 52 toneladas. Carrión Freire entiende que haya elegido esta zona para construir, entiende que se haya elegido esta zona para construir ese aeropuerto debido a su cercanía con la Ciudad de México, su viabilidad aeronáutica, pero también habla de lo inadecuado que es este tipo de suelo sobre el que se construye. Otros factores que se tomaron en cuenta para seleccionar la región de esa obra fueron la funcionalidad, eficiencia, sustentabilidad, factibilidad técnica y financiera, así como la flexibilidad de crecimiento futuro, innovación tecnológica. Pero definitivamente, a final de cuentas, nada de esto cuenta, queriendo así mandar a la basura la inversión de 66 años del aeropuerto. Si caray, Nueva York cuenta con 3 aeropuertos, esa pequeña zona, porque es muchísimo más pequeña que lo que es México, la Ciudad de México. La Ciudad de México debería de contar hasta el momento con 2 aeropuertos grandes y por lo menos 2 aeropuertos de menores dimensiones, precisamente por las dimensiones de la ciudad, además de contar con el auxilio del aeropuerto en Toluca, que recordemos que está subutilizado con solamente 600,000 pasajeros al año, y es un aeropuerto que fue diseñado y que tiene capacidad para 8 millones de pasajeros, pero también es otra obra de tantas inconclusas de los gobiernos prianistas. El buen diputado Gerardo Fernández Noroña señaló que los ministros de la Suprema Corte de Justicia están detrás de los amparos que se han emitido para detener las obras del proyecto del aeropuerto de Santa Lucía en el Estado de México. El legislador acusó que la Suprema Corte está sirviendo al viejo régimen. El más reciente recurso se emitió por parte del Tribunal Colegiado de Circuito, que indica que solo pueden haber obras hasta que se tengan los estudios en materia de seguridad referentes a la ley de aeropuertos. La suspensión también obliga a las autoridades a preservar los amparos previos. Que detienen a Santa Lucía solicitan por un lado los permisos ambientales, otro frenan la construcción hasta tener la autorización del Instituto Nacional de Antropología, que no se afecta a ningún tipo de vestigios además. Entonces, eso nada más son ganas de demostrar que siguen siendo una piedra en el zapato de la Cuarta Transformación con estos amparos. Ante este escenario, Fernández Noroña subrayó que hay defensa de negocios
Eso es lo que hay. A su vez advirtió que el Supremo Tribunal nunca pidió estos permisos y estudios sobre el aeropuerto que querían construir en Texcoco, que además eso es lo que más denota la ironía de toda esta situación, o la claridad de que no quieren tomar su remo, meterlo al agua y remar con toda la cuarta transformación, como lo vuelvo a reiterar. La Suprema Corte de Justicia además ordena restaurar salarios del 2018, que esto ya además está puesto en la Constitución, que ningún funcionario público puede ganar más que nuestro presidente de la República, y aquí siguen habiendo neoliberales queriendo ignorar esto, que es una orden que está puesta en la Constitución. Permítanme una situación, pero esto es realmente ridículo. Es una situación que ya deberían de estar siguiendo y de decir correcto, porque además los sueldos no les van a quedar de 10,000 pesos al mes. Les quedan unos sueldos que ya tanta cantidad de mexicanos ya quisiéramos. En las horas de la noche de este miércoles, la Suprema Corte de Justicia, a través de la primera sala de la Corte, concedió hoy una suspensión al Instituto Federal de Telecomunicaciones tras una votación que culminó 4 votos contra 1, ahí con los magistrados, en el que se autoriza a restaurar los salarios que se pagaban en el 2018. De esta forma, no podrán aplicarse el tope de 1.6 millones de pesos autoasignados, o sea, anuales, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y esto seguirá en vigencia en el monto señalado, es decir, de 180,000 pesos. Es realmente lamentable que tantas personas únicamente hayan llegado a no querer remar con la cuarta transformación, a tener una actitud más humilde, a decir de todas maneras voy a estar ganando un sueldo mucho mayor a tantos mexicanos, y esto además no los va a sacar de la jugada en cuanto a las situaciones de pagar escuelas o sus cochecitos que tanto les gustan, cochecitos fifís, machuchones. Entonces, el hecho de esa vorágine llena de avaricia y además de denostar nuevamente que, aunque tengan acta mexicana, no son mexicanos porque simple y sencillamente no quieren entender razones, entender que venimos de un México que en lugar de permitirnos primero llegar a igualar las cosas, a que se mejoren en tantos ámbitos que así se necesitan y demostrar con eso patriotismo, caray hombre. La Corte ordena restaurar el salario de IFETEL, y así como dice aquí, lo anterior luego de que semanas atrás los integrantes del Pleno de la Corte declararon inconstitucionales diversos ordenamientos, inconstitucional cuando ya se reformó el artículo. Aquí hay situaciones que realmente desconcertantes. Y por el hecho únicamente de seguir sintiéndose privilegiados, el hecho de ser mexicano, el hecho de que adquieras un puesto sería suficiente para ser privilegiado, y además con el entendimiento, perdón que lo reitere, de saber que estás ganando un sueldo mucho mayor de que el gran grueso de nosotros. Que además lo que más vale en tu trabajo es que te demuestres que llegas a hacerlo con ética, con valores, con principios, porque las recompensas que obtengas de la vida serán más grandes, no solamente por esto. La filosofía, según esto, del Instituto Federal de Telecomunicaciones es regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y exploración del espectro radioeléctrico y la infraestructura de las redes y la prestación de los servicios, que además, pues ellos entonces también salen apegados, son cómplices de que nuestro México no cuente con el 100% de internet, porque ni los hemos visto, ni salen a dar entrevistas, ni salen a decir para que veamos, es que nosotros, el Instituto Federal de Comunicaciones, desde hace cuántos años, estar puje y puje por el hecho de que nuestro país ni les interesa. Impulsar condiciones de competencia efectiva de los mercados y promover el acceso. La visión es ser una autoridad reguladora y de competencia independiente, eficaz y transparente que contribuya al desarrollo de las telecomunicaciones, y nuestro país ni tiene 100% conectividad con los móviles, ni hay 100% de internet. Por lo tanto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y las personas que trabajan ahí se nota que les encanta vivir en su mundo de caramelo, decir pues nada más llego a copar un puesto
A tratar, sí, vamos a poner una filosofía, hombre. Pues total, hombre, no hagas nada. Si a nuestro país, a final de cuentas, ¿cuántas veces hemos escuchado del Instituto Federal de Telecomunicaciones y las condiciones en las que nos siguieron dejando? En otro orden de togas neoliberales, la Unidad de Inteligencia Financiera analiza las transferencias del ministro Eduardo Medina Mora, lo solicitó el Senado, Eduardo Medina Mora. Luego de los señalamientos sobre que el ministro Eduardo Mora realizó transferencias a Gran Bretaña como Estados Unidos por casi 102 millones de pesos, el Senado solicitó ya a la Unidad de Investigación Financiera, encabezada por Santiago Nieto, que analice las transferencias del ministro Medina Mora, luego de ser señalado sobre sus supuestas transferencias. Así lo informó el titular de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, a través de su cuenta de Twitter y sin mencionar al ministro de la Suprema Corte. Porque todos los casos y cosas, pues como estos se siguen en el orden legal, por eso pues también, pero es muy claro, porque estas además son notas que salieron desde la semana pasada. La política del gobierno de México es cero tolerancia a la corrupción. La corrupción se tiene que erradicar en un gran porcentaje, y por eso también necesitamos que el Poder Judicial se una, sean solidarios con nuestra cuarta transformación, actuando de manera ética, con los sueldos que les corresponden, que como vuelvo a reiterar, no les van a quedar así. Les van a quedar en sueldos así, no así, pero así sí. Y que realmente necesitamos que empecemos a ver que estamos viviendo en un México que realmente se preocupa con tantas personas en tantos cargos y en los poderes que realmente llegaron a su cargo por esa convicción ética y patriótica. El abogado de Lozoya presentará pruebas de que Peña ordenó todos los negocios. A sabiendas de que el priista Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, caerá preso tarde o temprano, su abogado Javier Coello Trejo reiteró que todas las acciones del sujeto durante su corrupta gestión al frente de la petrolera, incluyendo los delitos que se le imputan, se realizaron por órdenes de su jefe Peña Nieto, exusurpador de la presidencia en el sexenio pasado. Por ello, la estrategia jurídica de Coello para defender a su cliente consistirá en exhibir pruebas de los negocios que ordenó, y además que cuando se produjeron las situaciones en Atenco a costillas de su otrora paraestatal y que involucran a los priistas Pedro Joaquín Caldwell y Luis Videgaray, caso exsecretarios de Energía y Hacienda respectivamente. En entrevista para Reforma, Coello anunció que presentará documentación de licitaciones, compras, contratos y hasta la creación del Centro Nacional de Control de Gas Natural, Cenegas, que fueron avalados por el Consejo de Administración de Pemex, presidido por Caldwell y con la autorización de Peña Nieto. Y apuntó: todo lo que pasa en este país en materia política y económica, todo es acordado con el presidente. No sé si en este sexenio con López Obrador sea de otra forma de gobernar, pero en el sexenio de los anteriores, denunció el abogado, el litigante. Por ello reiteró que su cliente solo cumplía órdenes de Peña Nieto cuando estuvo al frente de la petrolera, y que no se movió una sola hoja sin la autorización del expresidente. Esta es la situación que se está moviendo en todos estos asuntos, amigos y amigas. Y hoy, primeramente, antes que nada, acuérdense, yo mis videos de la mañana, mediodía, siempre traigo los puntos relevantes de la conferencia de prensa. Sí hubo la presencia de nuestro presidente en Palacio Nacional, pero fue para hacer un acto conmemorando los 80 años de que se recibieron a todos esos exiliados de España que vivieron el yugo de Franco en aquel entonces. Y además por el hecho de que comenzó a existir una guerra civil, y entonces se permitió recibir a todos estos españoles. Mientras lleguen realmente a aportar a nuestro país, bienvenidos. Mientras lleguen cualquier persona de otro país a realmente dar lo mejor de sí, así como lo tenemos que hacer todos los mexicanos, bienvenidos. Quienes no son bienvenidos son compañías como Iberdrola, empresas extranjeras españolas, que realmente vinieron entonces sin poner una sola hidroeléctrica, sin construir una sola eléctrica, tomaron las antes construidas, las dejaron, porque lo sabemos, ninguna de las 60 hidroeléctricas está modernizada, con el buen mantenimiento que siempre debieron de haber llevado, pero sí supimos de la desaparición de tantos miles de millones de dólares, y que entonces por ende México se convirtió
únicamente en ser un país 100% autosuficiente en la producción de nuestra energía. La bajaron en estos 18 años, en estos últimos 3 sexenios que son realmente negros, lamentables, a que únicamente produzcamos el 50%. Así se los dejo, amigos y amigas, agradeciendo les dejo ese cachito para que veamos unas cuantas palabras de lo que ofreció nuestro presidente al respecto, agradeciendo sus likes, sus comentarios, sus suscripciones, pidiéndoles su apoyo para que le digan a todas las personas conocidas que se llevan bien, que les gusta informarse de manera honesta, porque siempre lo harán así en mi canal, para que se suscriban, no cuesta nada, y a cambio reciban siempre una información honesta, oportuna, sincera, bien verificada de mi parte. Que tengan un excelente día, quédense a oír las palabras estas de nuestro presidente, esperándolos ver en el siguiente video, por favor. Hasta la próxima. Refugiados españoles que encontraron exilio, apoyo, solidaridad en nuestro país desde hace 80 años, debido a la guerra civil en España. Es un momento importante, es un día memorable, porque nos llena de orgullo tanto a la comunidad española como a los mexicanos el que se haya actuado como se hizo en ese entonces para proteger a quienes necesitaban refugio, necesitaban apoyo, comprensión, una nueva patria.